edición de Estamos Ready, el podcast de deporte semanal favorito, el tuyo, el de confianza, el que sigue creciendo y creciendo, como las aspiraciones de Cafeteros de ser campeón del básquet en Colombia. A mi compadre le va a dar un infarto, como su equipo sigue así. Ganó el quinto juego. Mira, tiene la gorra, tiene la franela, estás contento, vale. Feliz, súper feliz. No estoy tan feliz, Me da un infarto, pues estos tipos me dan un infarto de verdad. Están en semifinales. Primero, este programa llega a ustedes como una presentación de... Dilo pues, vamos a decir. Dilo pues, estoy esperando. Juegaenlinea.com. Juegaenlinea.com, el mejor sitio para apostar e divertirse en internet. Quedaste pegado ahí, vale. El mejor sitio para apostar en internet, fútbol nacional, la Liga FUTB, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, es patrocinante oficial. Juega en línea de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, de todos los 8 equipos, de todo lo que usted quiere ver. Ahí lo consigue en juegaenlinea.com. Es una maravilla. Aparte de la Champions League, la NFL, la NHL. Ya arrancó la NBA, Gravy Josué. Tenemos que hacer un episodio pronto de la NBA, la mejor liga del mundo. Todo lo consigues en juegaenlinea.com. Hoy tenemos un invitado enorme. Creo que mi suéter, mi indumentaria hoy, da pistas. Da pistas de quién puede ser el invitado del día de hoy. No usa este número, pero usa algo parecido, ¿no? A esta hermosa camiseta. Si tú jugaste fútbol, tú eres malo por jugar fútbol, o si juegas fútbol. Yo, no, bueno, fui portero. Ajá. Muy bueno. Ajá, pues tú mides 1,96 m. Pues claro, tú mides 1,96 m. Por ahí va la cosa, Y hoy, claro, acá en el programa nos da mucho gusto recibir a este gigante, literalmente un gigante del fútbol venezolano, de la Vinotinto, desde las categorías menores hasta la mayor. Ahí lo ven en su último partido defendiendo con el número 22 el arco Vinotinto. Le damos un fuerte aplauso a Rafa Romo, que está en el programa. Hola, Rafa. Hola Carlos, hola Gravy. Bueno, agradecidos por la invitación y contentos de poder compartir hoy con ustedes este rato, porque más allá del tiempo que vengo conociendo a Carlos, a Gravy no tenía la oportunidad de conocerlo. Vengo escuchando mucho el podcast porque me parece muy interesante lo que vienen haciendo. Incluso ya van varios capítulos del podcast que he logrado escuchar. Hoy venía un poco escuchando el último que creo que subieron en Spotify sobre el presidente de la Federación de Básquet, así que más que el placer de estar aquí, creo que soy un poco, digamos, un fanático del podcast. ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, tenemos, fan del podcast, Josué, ¿qué te parece? Mira, se desconectó. De la emoción, le vengo preguntando hace rato que cómo está el internet, porque el internet está medio funky, el de Gravy Josué. Lo voy a bajar aquí un momentico mientras se suma. Te agradecemos primero el tiempo, Rafa, y que estés con nosotros y que seas público del podcast. De verdad que te lo agradecemos mucho. Significa muchísimo. Estás en Quito, ¿verdad? Estás en Quito ahorita. Sí, estoy en Quito ahorita en este momento, sí. Cuéntanos qué tal la vida en Quito. Antes de entrar en el fútbol, antes de entrar en tu carrera, hablar de la Vinotinto, ¿qué tal vivir en Quito? Bueno, mira, la verdad, bastante bien. Nosotros, por lo menos mi esposa y yo, mis hijas, han conseguido en Quito una ciudad que nos ha abierto las puertas de buena manera. Estamos bastante cómodos aquí. No fue fácil el cambio. Veníamos de varios años en Europa, luego una última temporada en Washington, donde de verdad que estamos bastante bien. Por ahí mi esposa tenía un poco el temor de volver a Sudamérica, no conocía Quito, y yo le dije, mira, es una buena ciudad, vamos a estar bien, y bueno, gracias a Dios así ha sido. Quito es una ciudad hermosa. He tenido la posibilidad de estar un par de veces ahí en Quito, cubriendo la selección, en eliminatorias, haciendo varios paseos. ¿Ya tienes internet, peluche? Vale, No. Qué pena con me quedé en la presentación. Qué pena con la visita, ¿vale? De verdad, disculpa, Rafa. Mira, mi internet no sirve.
te decía, Rafa, que yo, y a Gravis, a la gente que no, yo he ido un par de veces a Quito y me parece que es una ciudad, no sé tu opinión, Rafa, que mezcla lo colonial con lo moderno, con lo antiguo, con lo tradicional, con lo prehispánico, con la contemporaneidad y la pasión por el fútbol se vive intensamente. Liga de Quito, el Nacional, tú que estás en Universidad Católica, de verdad, Deportivo Quito, tantas rivalidades. Yo quedé gratamente sorprendido con eso, de verdad que sí. Sí, sí, como lo comentas, Quito primero tiene es una ciudad que tiene una historia bastante importante. Para nosotros los venezolanos es bueno conocer la historia de Quito porque nuestros próceres, digamos que fueron fundamentales para que Ecuador y Quito sea lo que hoy es. Entonces, estar aquí me ha ayudado también un poco a conocer esa historia y a saber, digamos, lo que han hecho nuestros antepasados venezolanos digamos, para toda Latinoamérica, porque de verdad que cuando conoces lo que hicieron, cuando nosotros en Venezuela, digamos que estudiamos la historia de Venezuela, pero luego cuando ves en realidad lo que fue o lo que ellos hicieron para pasar las montañas, para poder, digamos, acabar con la colonización, no era fácil porque no tenían la tecnología ni todos los instrumentos que nosotros tenemos ahora. Entonces, poder conocer la historia y luego ver y saber lo difícil que era, de verdad que es algo que por lo menos a mí en Quito me ha gustado mucho últimamente. ¿Sabes que Rafa es de un pueblo, una ciudad llamada Turén? Rafa es de Turén, ¿no? Si yo te digo a ti, Rafa, Turén y un portero, ¿tú qué dices? Gilberto Angelucci, lógicamente. Gilberto Gigante de Angelucci. Turén. Exactamente. Allá es lo bueno de conocer la historia, de dónde uno es y de dónde uno viene. Imagínense ustedes lo raro que es tener en Venezuela, del mismo pueblo, de la misma ciudad pequeñita, Turén, no solamente a un jugador de altísimo nivel internacional, que sea portero de la Vinotinto y con un biotipo como el de Gilberto Angelucci, sino dos porteros internacionales de talla mundial con la Vinotinto, Gilberto Angelucci y Rafa Romo. Primero, ¿cómo fue tu infancia en Turén? ¿Qué influencia tuvo en ti Gilberto Angelucci y Rafa? Y pana, ¿qué les han de comer en Turén ustedes, pana? Mira, lógicamente, cuando comencé en la portería, por las similitudes ya físicas, porque fui, digamos, grande desde pequeño, tenía siempre altura, ya Gilberto era, digamos, un referente en la selección de Venezuela, había conseguido unas temporadas importantes en Argentina, entonces, lógicamente, al ser de Turén y a tener esa referencia, siempre fue, digamos, como un ídolo, alguien a quien seguir. Bueno, luego tuve la oportunidad de conocerlo, él es amigo de mi familia, de mi papá, que también fue portero, que jugó en el Portuguesa Fútbol Club. Y entonces conocerlo y bueno, tener esa guía siempre, digamos, que ayuda. Luego las similitudes y todo eso termina siendo que lo hace más anecdótico todo. Rafa, yo tengo una pregunta muy seria. No, sí, seguro. Ya cuando dice algo así, va con una mamarrachada. Ya cuando viene con una vaina así, viene con algo mamarracho. Oye, con esa altura, porque no el baloncesto, hermano. Pues no bate el básquet. Bueno, ahora justo como te digo, voy escuchando el podcast en el regreso de mi casa, como lo hago normalmente en la semana, siempre lo escucho. Y me parece interesante porque hablabas con el presidente de la Federación de Basquetbol y hablaban de buscar del talento, de cómo descubrir el talento para el basquetbol. Y me parecía, por lo menos, que en Turén, yo decía, mira, o sea, porque a mí nadie nunca me dijo jugar el basquetbol. En realidad, en Turén es un pueblo, digamos, que culturalmente es una colonia que se formó con europeos que vinieron en la época de la guerra. Entonces, claro, el fútbol, digamos, siempre ha sido dominante en Turén. Con decirte que el béisbol se practica poco, que otros deportes se practica poco. En mi pueblo, la verdad que siempre el fútbol ha sido, digamos, el deporte dominante. Pero como te lo decía, hoy escuchando el podcast anterior de ustedes, decía, mira, qué raro que a mí nadie me dijo, ¿por qué no pruebas en el básquet o algo? Porque en realidad nunca, te lo digo, lo he jugado de grande con los compañeros de fútbol que a veces, digamos, armamos alguna caimanera o algo, pero nunca tuve la oportunidad ni siquiera de practicarlo de niño o nada. Pero ven acá, si te hubiese llegado un scout
o un entrenador, Rafa, a tus 11, 12, 13 años y te dice, mira, Rafa, tú mides tú mides 1,96 m, ¿no? 1,97 m, 6'6", más o menos igual que... Mides lo que mide Gravy, básicamente, 6'6". Si tú hubiese dicho... 1,96, 6'6". Eso. Si te hubiesen puesto a elegir, mira, básquet o fútbol, di la verdad. No, yo honestamente creo que me hubiese quedado por el fútbol, porque es algo también de familia. Mi hermano mayor jugó fútbol profesional, mi papá jugó fútbol profesional con el Portuguesa, pero tampoco puedo decir que no, porque como te digo, como no lo practiqué nunca, de repente lo practicaba y sentía una diferente y me hubiese gustado más, pero honestamente nunca tuve la oportunidad de practicarlo de pequeño. Bueno, esto es un mensaje a nivel general aquí en Venezuela de que por favor tenemos que mejorar nuestro plan de altura, presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto. Hay que scoutear en todos los pueblos del país porque hay talento, hay gente de tamaño. Aquí Rafa es un gran ejemplo, pero bueno, estamos felices, Rafa, de que hoy en día seas nuestro portero oficial de la Vinotinto. Lastimosamente no te puedo saludar de que jugara baloncesto, pero bueno, nos tienen soñando ustedes, de verdad. Y aparte, y primero, al presidente Anthony Coelho, monte una escuela de scouting en Turén, pana. O sea, Angelucci y Rafa Romo, el papá de Rafa Portero, el hermano, algo hay en el agua, algo hay en la comida. Bueno, mi hermano que también que juega fútbol, que está ahora en Grecia, mide 1,92 también. Por eso. O sea, algo hay, pana. Es más, pongamos a la familia Romo y la familia Angelucci, vamos a sacarle cría a esa familia para que llene de básquet la selección de básquet, pana. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo así. Algo productivo, de verdad. Claro. Mira, Rafa, tú sabes que hay momentos de la vida de los futbolistas que marcan un antes y un después, ¿no? Yo tuve la posibilidad, ahorita que estuve en Maturín, y lo hablaba con Grendy Peroso, y hablaba con el Kaiser de ese cabezazo contra Paraguay en la Copa América del 2011, y desde entonces la vida de Grendy y la mía fueron en paralelo, ¿no? Yo como era un narrador joven en ese año, en el 2011, ya tenía 28 años, en el 2011, narrando esa Copa América, y su carrera y la mía, o sea, siempre hemos estado atados por ese gol. Y contigo me pasa algo exactamente igual. Quiero que hablemos del Suramericano Sub-20 del 2009, ¿no? Hay un antes y un después en el fútbol venezolano del Suramericano Sub-20 del 2009, de la generación que nos llevó a Egipto, de ese Suramericano que se jugó en Venezuela, que no se iba a jugar en Venezuela, tenía que jugarse en Perú, si no me equivoco, y por temas administrativos se termina jugando en Venezuela, Venezuela es sede, y vamos al Mundial, de Egipto. Y de ahí te vas para Udinese. ¿Qué significó para ti primero ese suramericano, ese momento del fútbol en Venezuela? ¿Y cómo te marcó ese suramericano sub-20 a ti, Rafa? Bueno, mira, primero, como lo comentabas, el sudamericano no se juega en Venezuela, se terminó jugando ahí. Y cuando yo lo busco comparar un poco con la realidad que vivimos hoy, nosotros habíamos hecho una muy buena preparación. No era nada más el talento que podíamos tener como selección, sino la apuesta que había hecho dirigencialmente la federación para apostar por esa generación para que consiguiéramos la Primera Guerra Mundial. Y fue definitoria por ese penal, como lo comentas, y fue un momento que lo que buscábamos se vio, digamos, pendiendo de un hilo por ese momento, y tener la responsabilidad de estar ahí. Pausa. Vamos por parte. No te me saltes todo el suramericano. No te me saltes todo. Ya va. Esto tú no lo has visto nunca, Gravy. Esto que vas a ver, tú no lo has visto nunca. Amigos de Estamos Ready. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Nos vamos a abrochar. Cinturón de seguridad aquí. Todo el mundo a bordo. Vamos a viajar en el tiempo. Al año 2009. En el Monumental de Maturín. Para un momento histórico en el fútbol venezolano. El cabezazo al área, cuidado, penal para Colombia. Se levantan todos encima del árbitro. Amarilla para José Manuel Velázquez por el gesto del árbitro. Un pelotazo aislado, seamos honestos, aislado.
Hay un contacto. Te digo Pero una no cosa. pasaba nada. Te digo una sino- cosa. Esto pasa, Ignacio, cuando un defensor que no es zurdo intenta despejar Claro. una pelota con la pierna derecha por el lado izquierdo. Pero hay arquero. El amonestado parece haber sido Parra entonces. Ok. Hay arquero. Hay arquero. Hay arquero. Vamos, hay arquero. Sí, sí Hay penal. Sí, sí, algo así. Cuando nos los haga Brasil, quiero que lo cobren también. Hay arquero. Hay arquero. Le va a dar Nazarí. Otra vez. Y este que ha tenido un sudamericano horrible, debería cerrarlo de la misma manera. Hay arquero. Vamos. Le va a dar Nazarí. Hay arquero. El primero lo cobró arriba a la derecha. Hay arquero. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Le va a pegar Nazarí. Atento Romo. El torneo en juego. La última del partido. Vamos, Rafa. Va Nazarí. ¡Tapó Rafa! ¡Tapó Rafa Romo! ¡La tapó Rafa Romo! Venezuela en el hexagonal final. Rafa Romo la tapó. Me va a dar un infarto aquí. Rafa Romo tapó el penal de su vida, Ignacio. Bueno. Bueno. ¿Hace cuánto no veías eso, Rafa? Mira, no recuerdo exactamente cuánto lo vi todo, pero normalmente es un recuerdo que me tan mucho, siempre está cuando juego con la selección o algo, o alguna foto o alguna mención a ese recuerdo, porque como te digo, ha sido, lógicamente mi carrera la marcó, pero ha sido un momento yo creo que histórico para el fútbol venezolano, por lo que representaba para nosotros clasificar por primera vez a un mundial. Y como tú lo dices, por lo menos ahora, y mucho, cada vez que va pasando más el tiempo, ese recuerdo para mí va más ligado a lo que es esa narración, a lo que es ese momento de televisión, que a lo que recuerdo, digamos, de estar del campo, porque de verdad que, como te lo digo, fue un momento para nosotros crítico en esa eliminatoria, porque bueno, si marcaban el gol, el minuto que era, terminamos quedando fuera. Pero al mismo tiempo, yo creo que después nos dio un impulso para la siguiente ronda muy importante que incluso puede haber sido determinante para que nosotros consiguiéramos esa clasificación. Y en ese momento particular, porque obviamente yo como former player, ¿qué sentiste? ¿Sabes? Antes, porque el narrador estaba diciendo que el jugador que iba a patear el penal tuvo un torneo muy malo y que esperaba cerrar así, pero como que el deporte le dio la oportunidad como de cerrar de una mejor manera y básicamente te pone a ti contra la pared. Ya va. Ya le había pateado un penal en ese partido. O sea, el gol de Nazarí en ese partido fue de penal. Ese dato es importante. Porque por lo menos es eso. Nosotros, ya él había pateado un penal en ese partido. Él había pateado al lado contrario. Yo había ido al mismo lado donde fui en ese momento. No teníamos la tecnología, no está tan avanzada como ahora. Yo ahora, cada vez que enfrento a un pateador en un penal, conozco las estadísticas, su forma de patear, cuántos penales patea a la derecha o a la izquierda, en qué minuto, o depende de qué resultado cambia, o ciertos parámetros que me ayudarían más. En ese momento yo no conocía nada de Nazarí. Lo había enfrentado en el sudamericano anterior y bueno, conocía lo que venía haciendo su carrera, pero en el que nosotros tenemos simplemente que estar ahí, estar presentes. Yo estaba enfocado nada más en conseguirlo porque sabía que nos dejaba fuera y explicar cómo hacia ese lado fue algo, yo digo, simplemente fue un momento de eso que tenemos nosotros en el campo. Bueno, Gravy sabe de eso, de lucidez en el que simplemente las cosas fluyen y termina siendo lo que buscábamos. Yo te voy a hablar en mi idioma.
hay que tener las bolas bien puestas. Sí, Porque bueno, pero claro. esa no está fácil, hermano. Rafa, esa no estaba fácil, porque si nos anotaban, si él anotaba ese penalti, estábamos fuera, ya había anotado un penalti. O sea, Venezuela en ese particular momento, todos dependíamos de ti. Todo. Y todo el país, todo el equipo, todo el mundo. Y es un chamo de 19 años. O sea, no Wow. es que es un penal en una Copa América, que es un tipo adulto, que jugó en Europa, que tiene 50, 70 partidos. No. Es que todo el país está viendo a un chamo de 19 años de Turén que tiene que tapar el penal, pana, porque si no estamos fuera. Estamos fuera. El empate nos metía en el hexagonal. Si perdíamos, estábamos fuera del hexagonal. Adiós Mundial de Egipto Sub-20. Adiós. Y quiero que nos cuentes, Rafa, primero, la gente que dice que los penales son suerte, ¿sabes? O decimos, es una ruleta. Yo estoy en contra de eso al 1000%, y más ahora que hay tanta preparación. Paséanos un poco por tu proceso mental, y si tuviste algún tiempo de charlar, porque se dijo mucho en ese partido que detrás del arco estaba Guacha, Guacharaca Baena, que es el preparador de portero. Si Guacha te dijo algo, o sea, danos el tras cámaras de ese momento, interno tuyo, y si hubo alguna charla con Guacharaca. Mira, eso pasó mucho en el sudamericano, sobre todo porque, como tú hablas, eso, en ese momento tenía 18 años, o sea, todos en una etapa de formación en la que muchas veces algunos de ustedes se escapaban. Guacha, que era el entrenador de portero, venía, se ponía atrás del arco, me daba alguna indicación. Él en ese momento estaba ahí, pero honestamente es que el Monumental se quedó en silencio, todo el mundo estaba, digamos, en shock. El único que tenía que, yo creo, estar, digamos, con la capacidad de actuar era yo. Simplemente era el protagonista que estaba ahí, pero la verdad que si hay algo que yo recuerdo de eso, fue el monumental silencio, luego del penal, una explosión de alegría de todo el público que había ahí, y como te digo, al final termina siendo un momento definitorio, pero en el que bueno, el portero prácticamente está solo, tenía que intuir lo que iba a pasar. Yo, como te digo, tuve confianza en que la pelota iba a ir hacia ese lugar, y bueno, simplemente me lancé y bueno, tuve la oportunidad de taparla, pero como te digo, prácticamente fue un momento en el que me encontraba solo contra Nazarí, que era digamos, era la última jugada del partido, era él o era yo, o éramos nosotros. ¿Qué momento ese, pan? Alexa, bueno, al final por la suerte, pero bueno, fue así. Un momento increíble. Este podcast lo ven muchos chamos, papás, mamás que tienen chamos que juegan fútbol, niñas que juegan fútbol. Muchos serán porteros. ¿Cómo se prepara un portero para atajar penales? Tú eres un grandísimo portero en los penales, aparte de tu estatura, obviamente, que te ayuda. Pero ¿qué hace que un portero sea bueno atajando penales? Mira, primero, lo que uno puede entrenar en el equipo es más que todo el timing para salir a tiempo, para no salir mucho antes, para que el pateador no te cambie o no cambie de decisión viendo tus movimientos, la explosión para poder tener más alcance a la hora de que el penal vaya pateado a los ángulos. Y ahora, bueno, como te digo, la tecnología te permite estudiar el pateador, saber los porcentuales que tiene a ir a un lugar, a otro, cómo patea cuando está bajo presión, cuando el marcador está bajo, cuando están empatados. Todo eso, digamos, ahora se estudia un poco más y te da posibilidades de poder intuir de mejor forma hacia dónde va a patear. Pero algo que es importante es la repetición en los entrenamientos. Yo tuve una época en mi carrera en la que esa, digamos, cualidad que tenía para los penales había disminuido mucho, y era simplemente que no lo estaba practicando en otros momentos. Por eso de ese momento, a pesar de que el contexto nunca va a ser igual, siempre ayuda. Yo quiero acotar una cosa muy importante, porque tú has dicho algo, Carlos, que nos ven muchos jóvenes, deportistas, niños, y lo que más me impresiona hasta ahorita es lo elocuente que es Rafa. Se ve que es muy educado, que sabe manejar una entrevista, una conversación. Y yo siempre digo, Rafa, que nosotros, o tú en este caso, que eres un jugador profesional activo y con una carrera impecable, hoy en día portero de la Vinotinto, con tu carrera profesional, nosotros somos más que un atleta, tú eres más que un atleta, y yo creo que expresar la manera de que tú describes cómo te preparas,
lo que has vivido a tus inicios y hacerlo de manera elocuente, educada, habla mucho de ti y de lo que tú pudieras, de lo que se acerca a un futuro en tu carrera, porque obviamente eso indica que eso es un indicador que posiblemente pudiera ser un gerente, un presidente de equipo o X cosa, simplemente porque se denota educación. Y eso también en el deporte es tan clave como parar un penalti. Y por eso es que esta plataforma es clave para que todos esos jóvenes que nos siguen entiendan de que es mucho más que parar un penalti, es mucho más que meter un triple. Se trata de lo que es ser un deportista verdaderamente profesional, y eso es lo que hasta ahorita, sé que estamos empezando la entrevista, tú has reflejado y me ha impresionado eso. Y nunca he dicho esto, ¿verdad, Carlos? No. Nunca lo he dicho porque siempre es un valor agregado, Rafa. Y para mí eso es muy clave. Bueno, yo tuve, honestamente, tengo el privilegio de que mi familia siempre estuvo ahí para mí, para apoyarme en el deporte, pero al mismo tiempo para hacerme sentir que incluso siendo deportista, pudiendo estar en la élite o en cualquier circunstancia, yo también tenía que ser un ciudadano de bien, tenía que estar preparado porque, bueno, la etapa como futbolista profesional va a pasar y luego queda la persona y esa persona tiene que estar preparada para afrontar una etapa de la vida diferente y que queda mucho. Yo creo que nosotros como jugadores profesionales podemos tener el privilegio de jugar, digamos, un tercio, 2 tercios de la etapa de vida que uno promedia poder tener y estar preparado para lo siguiente. Es algo que siempre, por lo menos de parte de mi madre, mi padre, estuvieron ahí para decirme, hey, hoy tienes la oportunidad de ser futbolista profesional, no sabes qué puede pasar en el futuro, alguna lesión, algo que te da parte de eso, tienes que prepararte para ser un buen ciudadano y para ser una persona después de bien. Entonces, creo que en mi carrera siempre entendí eso, que está el futbolista profesional, que se tiene que dedicar prácticamente las 24 horas del día a cuidar su cuerpo, pero también está la mente y está la preparación que uno pueda tener después como persona para ser, no, como te decía, no nada más ese futbolista profesional, sino un ciudadano que pueda ser ejemplo en muchos otros aspectos de la vida. Estamos con Rafa Romo acá en Estamos Ready, el podcast. Para la gente que está en audio y no pueden ver, vayan al canal de YouTube y suscríbanse. Recuerden, Estamos Ready donde sea que ustedes consuman sus podcasts, en YouTube, en Spotify y en Amazon Music. Rafa está ahora jugando en la Universidad Católica. Por cierto, Rafa, tu vinculación con el equipo católico en el papel es hasta este año, pero ¿hay ya la posibilidad de extender y quedarte en Ecuador más tiempo o no? Sí, hasta ahora han comenzado un poco las conversaciones con el equipo. Ellos tienen la posibilidad de ampliar el contrato por 2 temporadas automáticamente y digamos que aparentemente todo está encaminado a que así sea y bueno, a partir de ahí digamos que las opciones que pudieran surgir sería dependiendo de lo que el equipo considere sea lo mejor para pero ahora está todo encaminado a que sea así. Ellos me abrieron las puertas el año pasado en un momento difícil deportivamente para mí, no había tenido una muy buena temporada en la MLS y bueno, yo creo que lo que me ha ayudado a recuperar el nivel, el apoyo que han tenido y que me han dado, a mí me ha servido para estar. El equipo está compitiendo por cosas importantes dentro del torneo, así que yo en lo personal estoy bastante contento aquí. Bueno, esperemos a ver qué termina deparando el futuro próximo con el próximo mercado que se abre en diciembre. Tocó un punto Gravis. Gravis es fanático de la MLS, vive en Estados Unidos, tiene como un año que no viene para el país, pero él dice que vive en Estados Unidos. Dice, estoy esperando para grabar con él en persona y se fue para Caracas y lo secuestraron, no se quiere devolver, no se quiere venir. Amo a Venezuela. Claro, como todos, vale. Mira, pero tú, cuando hablamos en Maturín, Rafa, y en el aeropuerto, que coincidimos en Maiquetía, me contabas un poco la experiencia que tuviste al llegar a la MLS. Casi que, y creo que es una anécdota que vale la pena contar, si te parece, porque una de las cosas que perseguimos en el podcast, y tú que lo has visto, Rafa, lo entiendes, queremos que el aficionado valore a nuestro deportista también por las cosas que vive
fuera de la cancha. El aficionado cree que el jugador de básquet, de béisbol o de fútbol o del deporte que sea, el deportista, entra a la cancha, juega y ya. Y no tiene problemas personales, no es papá, no es esposo, no es hijo, no es hermano, no es pareja, no tiene problemas. Y la situación que tú viviste en el día 1, no en el 2, no. El día 1 de tu llegada a la MLS, al DC United, es para hacer un documental. Es de verdad para hacer una película. Por favor, cuéntale a la audiencia y de Estamos Ready ese momento tan complicado de tu llegada a Washington. Sí, bueno, la verdad que son cosas que uno nunca espera que le pasen como jugador. Yo te lo comenté ese día. Venía de 2 muy buenas temporadas en Bélgica. El club en Bélgica incluso quería que me quedara más tiempo, pero bueno, por una decisión personal, familiar y por todo lo que viene creciendo la MLS, decidí que, bueno, que era una oportunidad que no quería desaprovechar. Conocía al entrenador, conocía la forma de juego que tenía. Estuve un par de meses hablando con el equipo para llegar ahí, incluso, como te digo, dejé de lado la oferta de Bélgica, del club donde estaba, que me ofrecía poder. Que la reacción fuera tan... O el gerente general a su oficina para hablar. Yo pensé que me iba a mostrar las instalaciones y me termina diciendo que habían votado al entrenador que me había llevado, que era el que había apostado para que yo fuera al equipo y prácticamente me dijo, mira, sin él aquí nosotros no considerábamos que necesitábamos un portero, fue él el que te trajo, así que bueno, si quieres podemos ver las opciones para que te vayas. Y yo digo, pero es mi primer día de entrenamiento, de trabajo, o sea, como tú me dices hoy, después sabiendo todo lo que yo había dejado atrás para poder venir, mi familia estaba con las maletas hechas en Bélgica para viajar, y bueno, así empezó, digamos, esa temporada para mí en el DC digamos, con una adversidad que no esperaba, lógicamente. Mira, Rafa, yo jugué en la Universidad de Maryland y yo te iba a hacer una pregunta. Y cuando tú hablas de tu experiencia en DC, me dolió. Me dolió porque sabes que te ibas a enamorar de esa ciudad. Y para mí, el primer equipo MLS que yo empecé a seguir sin ese amor al fútbol que lo tengo ahora porque mi hijo es futbolista. ¿Y por qué? Di por qué. Porque es el mejor deporte del mundo, yo lo asumo. Me duele, pero lo asumo, porque obviamente, Rafa, yo soy basquetbolista, pero X. Anyways, para mí Washington, D.C. es una de las mejores, si no la mejor ciudad de todo Estados Unidos. Básicamente me crié ahí, tuve muchos años ahí, estudié en la Universidad de Maryland y siempre iba a juegos de D.C. United. Lastimosamente, entiendo... Son cosas que pasan a nivel profesional. Imagínate, tú vas de Bélgica a DC y cuando llegas al equipo te dice, bueno, el entrenador está votado y él fue el que te trajo, vamos a discutir a dónde te vas. A mí me cambiaron un 24 de diciembre de Sacramento a Toronto. Feliz Yo Navidad. comprándole el niño Jesús a mi hijo menor. Bueno, a mi hijo menor en esa época, ya tengo una hija menor. Y honestamente uno se entera... Tú sabes muy bien que uno a veces se entera de todas estas cosas es por las redes, porque el gerente a veces ni te llama, ni te comunica y uno se arrecha porque de verdad, cuando ellos están interesados en ti, te llama el gerente, el presidente del equipo, el entrenador y tienes una conversación con todos estos personajes, pero cuando te van a cambiar o cuando pasa algo, te llamas tu agente a comunicarte, cuando al fin y al cabo es un tema de plataforma, porque hoy en día yo me río porque conozco a todos los gerentes de la NBA y con muchos tengo una buena relación, pero pasa en todos los deportes. Tú contando esta experiencia con DC, lastimosamente no funcionó en una ciudad que te hubiese encantado a ti y a tu familia. Pero bueno, la vida continúa, pero yo quería comentar eso porque a mucha gente, no, yo soy un poco más humano, Carlos es un poco más, o sea, él es el periodista deportivo, para mí el número 1 en Venezuela y ahorita lo que le hace obviamente es admirable, pero la gente a veces piensa, los fanáticos piensan que uno no es humano, como que si eso no te afectó a ti psicológicamente, ¿cómo tú puedes jugar? O sea, ¿cómo tú puedes poner eso aparte y dar lo mejor de ti en un campo?
¿Cómo O sea, paras un penalti cuando tú dices tu no, familia, todo. tus hijos? Eso, es el tema de la familia. Aparte, a ti, yo presumo, no lo hemos hablado, yo presumo el que te lleva es Hernán Lozada, ¿no? A DC. Hernán, sí, exactamente. Que él te dirigió en Berchot, en Bélgica. No, fuimos compañeros de equipo y después lo enfrenté varias veces como entrenador estando en Bélgica. Pero, o sea, fue un compañero de equipo al cual, o sea, él jugaba prácticamente idéntico a lo que yo había jugado por los últimos 3 años en Bélgica con el entrenador que tuvimos juntos, o sea, con el cual compartimos como compañeros. Entonces, prácticamente, o sea, en mi mente estaba que mi adaptación, digamos, al sistema de juego o a lo que él quería era prácticamente nula, porque ya yo conocía el sistema o lo que jugaban, digamos, de forma automática. Pero como lo dice Graver, son momentos que uno vive como deportista. Lógicamente no todo el mundo lo sabe el fanático no lo va a entender. Pero si hay algo que tengo que decirte, yo que en mi carrera me ha tocado jugar en muchos otros países, es mucho una cultura digamos, así de los gringos. Porque tuve compañeros que les pasó igual que tú, le llegaron un día, ticket de avión en mano y estás cambiado. Y por ahí, bueno, yo creo que es una situación difícil incluso para los dirigentes hablarle al jugador, pero en lo personal, si me tocara hacerlo o estar en la otra esquina, yo creo que ser más humano, más directo, al final terminamos siendo todos profesionales digamos, en el deporte y entendemos las situaciones. Yo lógicamente me dolía, me afectó de manera psicológica en parte temporada, pero también, digamos que dentro de todo entendía cómo se maneja el fútbol, pero sí fue una situación de verdad bastante particular. Rafa, ¿te gustaría sacarte esa espinita? Yo sé que tienes compromisos profesionales con la Católica y eso hay que respetarlo. Tú eres un jugador profesional, obviamente lo mencioné temprano, pero ¿te gustaría sacarte esa espinita en el MLS y eventualmente ir a una liga que, bueno, desde la época que tú estabas hasta ahorita ha subido un poco más de nivel? De hecho, el comentario cuando se lo hice a Carlos venía más o menos por eso, porque yo, o sea, digamos, mi experiencia en la liga como tal no la considero negativa, incluso el nivel de la liga me gustó, mucha gente puede hablar que es bueno, que es malo, a mí me parece que tiene un buen nivel, me parece que cada vez va creciendo más, y si tuviera oportunidad de poder ir a otro lugar, a otro equipo, con una circunstancia diferente, lógicamente lo podría analizar, porque como te dije, no tuve mucho tiempo en DC, me encantó la ciudad, me encantó todo lo que mi familia pudo vivir ahí, aparte de lo extradeportivo. Pero yo creo que, mira, el deportista siempre busca, sobre todo cuando las cosas no van bien, revancha. Y si yo tuviera la oportunidad de ir, yo creo que incluso por el mismo ego personal de decir, mira, esta circunstancia no es lo que yo soy, la aceptaría. ¿Qué tal, Rooney? ¿Qué tal? Bien, Rooney como entrenador tiene una visión de juego que a mí en lo personal me gustó mucho. Creo que no teníamos, digamos, la capacidad dentro del plantel para hacer lo que él pretendía que hiciéramos como equipo, pero como persona muy bien, directo, entendía al jugador, entendía, digamos, lo extradeportivo, porque creo que a pesar de que fue un jugador de élite, también tuvo momentos de dificultad, entonces te entendía como jugador, te hablaba a la cara, y eso creo que es algo muy rescatable de un entrenador. Y bueno, como te digo, de idea de juego, tiene muy buena idea de juego. Luego, yo creo que también a veces los entrenadores hay que ser inteligentes para saber lo que tienes e intentar sacar el máximo del grupo que tienes como equipo. Un futbolista de la talla de Wayne Rooney, criado en el Everton, pero termina de ser formado futbolísticamente en el Manchester United de Sir Alex Ferguson, algo tuvo que haberle quedado, ¿no? Pero a veces jugadores que le pasa por encima eso, ¿no? Que llega y por más que lo dirigió fulano, sutano, no le termina quedando, no amamanta ninguna idea sustanciosa del técnico que lo dirige. Ojalá, vamos a ver cómo le va a Rooney en el Birmingham, que se fue de la MLS a dirigir a Inglaterra en el Birmingham. Hay que hablar de la Vinotinto, Rafa. Hay que hablar de la Vinotinto, del momento actual. Todo el mundo está esperando, pero ¡año! ¡Hablen de la Vinotinto! Vamos a hablar de la Vinotinto. ¿Cómo describes lo que está pasando hoy en día con la selección de Venezuela, Rafa? Yo creo que estamos en un momento de fluidez como equipo, como federación, como país. Yo creo que hay un momento de fluidez que se está viendo reflejado
en el campo. Y algo que tiene en particular nuestra eliminatoria es que es muy larga. Y el deber que tenemos todos como Venezuela, como fútbol venezolano, es mantener ese momento de fluidez lo más posible dentro de la eliminatoria, porque yo tengo fe de que ahora en esta doble fecha, en noviembre, vamos a seguir sacando puntos, va a seguir siendo positiva para nosotros, pero queda esa tarea, queda ser constantes en rendimiento. La eliminatoria no se va a reanudar sino hasta septiembre del año que viene. Es un periodo de tiempo largo donde nosotros los jugadores tenemos que tener el compromiso para seguir manteniendo el nivel, mejorando, seguir mostrando que tenemos la capacidad para estar dentro de la selección y como te digo, que ese tiempo de espera que vamos a tener entre noviembre y septiembre no termine siendo algo que disminuya el momento que vivimos como selección, como país, sino que lo termina aumentando. Viene la Copa, ¿no? Viene la Copa América. Bueno, sí, viene la Copa América en el medio, lógicamente, pero a nivel de eliminatoria, digamos, no se va a competir otra vez hasta septiembre. Entonces, yo creo que va a ser, lo veremos ahora en noviembre, pero es una tarea pendiente, sobre todo llegar a septiembre con el mismo entusiasmo, con el mismo nivel mostrado por el grupo y con ese compromiso firme que tenemos hoy todos. Rafa, yo tengo una pregunta muy relacionada con la Vinotinto. Y me gustaría tu explicación. ¿Tú piensas que nosotros, el grupo, está preparado mentalmente para manejar este éxito que se está teniendo ahorita al principio y poder tener el balance de cerrar bien las eliminatorias y cumplir el sueño de llegar a un mundial? O sea, honestamente, porque sería algo que tendríamos que trabajar durante el proceso, o tú piensas que ya estamos listos mentalmente para manejar el éxito. Porque eso es un tema cultural. El venezolano muchas veces no sabe manejar el éxito. Por ejemplo, Michael Phelps se ganó 24, 23 medallas en las Olimpiadas. Fue en la 12, la verdad, otra vez. Lo hizo y fue normal, fue un acto normal. Porque él sabe que era el mejor nadador en ese momento, el mejor deportista en el universo. Entonces, estamos listos nosotros como grupo, como equipo, como Vinotinto, a manejar este éxito y poder lograr el objetivo que es llegar al Mundial. Yo creo que sí, primero porque dentro del grupo, ahora sin que me malinterpreten sobre los jugadores, yo creo que ahora hay la conciencia de eso dentro del equipo. Cuando tú eres consciente de que puede existir, tienes la posibilidad de poder manejarla. Nosotros como grupo vivimos una eliminatoria pasada horrible en muchos aspectos. No sentíamos el apoyo de la dirigencia por todo el tema que había dentro de la Federación Venezolana de Fútbol. Estaba prácticamente sin dirección. Cuando pasa eso y vienen situaciones como la del COVID, cuando no estás organizado se nota aún más y nosotros lo sufrimos, cambio de entrenadores, circunstancias muy difíciles donde nosotros como jugadores siempre salimos señalados, y es normal porque uno tiene que aceptar la crítica y cuando estás en el campo das la cara porque al final, bueno, terminas siendo responsable, pero esa eliminatoria tan mala pasada a este grupo lo que le sirvió fue para decir, mira, ya basta, esto no lo hacemos más, esto no se repite, el grupo tiene que estar enfocado en una sola dirección, el que se desvíe lamentablemente no puede estar, y todo ese crecimiento humano que ha tenido los jugadores como dentro de la selección, todo el crecimiento que viene teniendo la Federación Venezolana de Fútbol, yo creo que honestamente estamos preparados. Luego, como te digo, la conciencia de eso es lo que nos tiene que permitir no desviarnos y seguir por el camino que hoy tenemos. La selección tiene muchas cosas buenas. Lo hablamos en el capítulo anterior del podcast con Luisma, antes de la doble fecha contra Brasil y Chile, lo hablamos con Tomás también en el podcast, lo que hace para el futbolista que la federación esté enfocada, que haya clientes y patrocinantes que estén apoyando a la selección, que el público vaya al estadio, que la prensa esté cubriendo, iniciativas como el de la Vinotinto TV, inéditas para cubrir a través de YouTube y redes sociales a la selección de Venezuela, con exjugadores. O sea, hay una comunión de factores que pareciera es por fin la indicada para que todo lo extradeportivo potencie a lo que está dentro de la cancha para que se llegue a alcanzar el próximo nivel. ¿Qué pasa en Maturín, Rafa? ¿Qué percibes tú de Maturín como plaza? ¿Qué magia crees tú que rodea a esa hermosa ciudad, calurosa ciudad del estado de Monagas? ¿Y por qué crees que le va tan bien a la Vinotinto allá?
Bueno, yo creo que mi respuesta va a estar un poco condicionada por, digamos, por la historia que tengo en el Monumental, pero no, la verdad es que nosotros hemos sentido a Maturín como nuestra casa. Yo creo que todo el esfuerzo que se viene haciendo para que se sienta así, porque, bueno, no sé, el último partido creo que de 50.000 o algo así, estaba acá en el estadio, pero de todas las partes de Venezuela, o sea, el esfuerzo que se ha hecho como país para que el apoyo esté ahí, nosotros, Maturín tiene un clima complicado en el cual nosotros nos podemos adaptar, el estadio tiene buenas condiciones, nosotros nos estamos sintiendo cómodos, yo creo que eso es algo que es importante, a los rivales les está costando, lamentablemente la eliminatoria sudamericana es así, o vas a la altura o vas a Barranquilla, entonces nosotros también tenemos que buscar nuestra ventaja, ver dónde estamos cómodos, dónde está incómodo el rival, y eso hoy en Maturín se está consiguiendo y creo que es lo importante. O sea, es que hay un tema que lo hablaba con Tomás Gravy y estábamos todos ahí juntos en una sala en el aeropuerto esperando para abordar el vuelo a Panamá. Quiero tu perspectiva, porque tú jugaste en Europa y sabes lo que es ir a jugar en Europa en tu club, Rafa, jugaste en Bélgica, jugaste en Dinamarca, y luego tener que cruzar el Atlántico, el cambio de uso horario para acostumbrar el cuerpo a jugar. Tomás me decía, Carlos, la diferencia ahora que estoy en Brasil, Tomás tenía casi 2 décadas jugando en Europa, de Alemania, luego en Italia. A un portero, a ti en específico, que ahora estás en Ecuador, bueno, antes estuviste en Estados Unidos, pero ahora que estás en Ecuador, ¿cuánta diferencia hace eso? El no tener que saltar el Atlántico y esperar que el cuerpo se reactive, se acostumbre al uso horario para jugar un partido. ¿Cuánto peso hace? Mira, es bastante importante, es algo que nosotros comentábamos entre nosotros, ahora que por lo menos Tomás, Roberto han vuelto después de tanto tiempo de Europa. Bueno, yo estaba antes en Estados Unidos, pero estar aquí influye mucho. No te das cuenta que es tan importante hasta que de verdad comienzas a vivirlo. Yo ahorita, aparte de Ecuador, digamos, la cercanía con Venezuela, yo si tengo suerte con conexión 2 o 3 horas puedo ya estar llegando a Venezuela, el cambio horario no existe, entonces prácticamente que estás listo para entrenarte, para prepararte y para competir. Y afecta mucho. Yo tengo compañeros en la selección que llegan y recién tú le ves algo de energía o de lucidez en el campo ya faltando un día para el partido. Entonces ahora eso es una, digamos, pequeña ventaja que tenemos y que podemos aprovechar. El hecho de que muchos de nuestros jugadores importantes hayan estado de regreso en Sudamérica es algo que nos puede ayudar, sobre todo en ese tipo de aspectos de recuperación y de preparación para el partido. Y eso es un aspecto muy importante en el juego, en el deporte, ya que, por ejemplo, cuando si estás sobrecargado, se duerme bien, eso son cosas que, bueno, obviamente claro, tú sabes muy bien, y eso ayuda, eso te da una ventaja, y eso es educativo para todos esos jóvenes que nos escuchan a través de Spotify y todas las plataformas, o nos ven por YouTube. Rafa, yo tengo una pregunta, porque yo soy de la generación de Salomón, de Tomás, y obviamente yo creo mucho en el liderazgo de ellos dos, y a veces siento que el fanático venezolano, no todos, no generalizo, son demasiado grotescos con ellos, hasta puedo decir a veces poco falta de respeto por lo que es el contexto y la trayectoria de estos dos jugadores que le han dado todo al país, todo, absolutamente todo. Háblanos un poco del liderazgo de estos dos jugadores, de tu relación con Tomás, de tu relación con Salomón, y ese mensaje a los fanáticos venezolanos que sueñan con ir a un mundial, pero que tienen que tener paciencia y tienen que tener tanto poderío mental como los jugadores, porque también nosotros tenemos que manejar el éxito, porque yo soy un fan más. Pero háblanos un poco de esa relación entre esos líderes. Mira, yo tengo el privilegio de haberlos conocido, por ejemplo, Gonzalo, vengo compartiendo desde la sub-20, tenemos mucha, digamos, experiencia junto dentro de la selección, con Tomás. Prácticamente ellos han tenido mucho más recorrido que yo, mucha más relevancia e importancia dentro de la selección, pero es como lo dices, yo que sé la importancia que tienen ellos como profesionales, como jugadores. Yo por lo menos
la época difícil que ha vivido Salo en Argentina, donde se le criticaba, donde quizás digamos, no lo estaban apoyando de la manera necesaria. Yo veía que en Venezuela era lo mismo. Yo decía, pero si Salo es nuestro máximo exponente en esa posición, nosotros tenemos que apoyarlo y bancarlo y va a ser importante para nosotros. La carrera que ellos han hecho, los años de vigencia que tienen, lo que siguen haciendo dentro de la selección, el manejo del camerino que tienen ahora, el manejo que tienen con los jugadores más jóvenes, cómo los acercan y los hacen sentir importantes, es algo que sin duda hoy el grupo agradece dentro de la selección. Y ellos son un ejemplo para todos nosotros, como te lo digo. Yo creo que nosotros tenemos que darle más valor a lo que ellos han hecho, porque primero que nadie lo había hecho, nadie había tenido una vigencia tan larga como jugador en el primer nivel como lo han hecho ellos dos. Yo creo que Roberto con ellos y siguen estando ahí. Y para mí lo más impresionante de todo esto es que a pesar de que conozco lo que ellos pueden sufrir la crítica o lo que les puede doler más cuando viene, digamos, del propio venezolano, la pasión y el amor que ellos tienen por la camiseta, como ellos, incluso, mira, por lo menos Salo, cómo llega a vestir la camiseta de la selección, viviendo un momento difícil o complicado como el que vivió con River, y cómo se despoja de todo eso, y es que esto es más importante que todo. Entonces, ese valor, claro, lógicamente cuando estás adentro lo ves mucho más y lo respetas mucho más, pero es algo que para mí el venezolano debería apreciar más, porque es gente que tiene muchos años dando lo mejor de ellos para la selección. Lógicamente estar en la selección para el futbolista es un privilegio, pero los viajes cansan, pierdes vacaciones con la familia, pierdes momentos importantes y nosotros simplemente estamos ahí, lo disfrutamos, compartimos entre nosotros, pero está ese compromiso de dar lo mejor. Yo creo que ellos, sobre todo eso, el tiempo por el tiempo tan largo por lo cual lo han hecho y cómo lo siguen afrontando, para mí es algo que el venezolano debería apreciar mucho más. Sin duda, bien dicho, Rafa, absolutamente de acuerdo. Estamos con Rafa Romo, arquero de la Vinotinto, acá en Estamos Ready, el podcast deportivo que crece como creció Rafa en la adolescencia, de 1,70 m a 1,90 m en 2 días, creció el gigante baby de Turén. Rafa, quiero hacer una reflexión histórica. Nosotros también, otra de las cosas que defendemos mucho en el podcast es tratar de transmitirle a las futuras generaciones, a los chamos, a los niños, que hay un legado venezolano deportivo de mucha riqueza que tiene que conocerse para estudiarse, poder estudiarlo, analizarlo, estar orgulloso, ver qué errores se cometieron, mejorarlo, qué se hizo bien para perfeccionarlo y seguir creciendo. En tu rama particular, ¿cuánto estudias o has estudiado el legado de porteros venezolanos? ¿Y qué peso sientes de tener que estar, de ser el siguiente, uno más, ya a tus 33 años, pero desde muy joven estuviste en la luz pública, de seguir un legado tan rico, Rafa, de los Vicente Vega, de los Guacharaca Baena, de los Gilberto Angelucci, de los porteros, de los Dani Hernández, de los Reni Vega, de los Leo Morales, de tantos arqueros, y se me están quedando muchos, Vicente Rosales. Rafael. Rafa, bueno, y el más grande de todos, Rafa Dudamel, me va a matar. Dame un chicote, vale, no joda. Me va a matar cabezón. Estaba buscado tan profundo en la cueva que se me olvidó el primero, que es el cabezón. Rafa Dudamel, Manuel Sanhaus, tantos porteros buenos que ha sacado Venezuela, Rafa. ¿Qué has estudiado tú de ellos y qué peso sientes de ser, coño, pana, yo tengo que ser el siguiente porque hay una lista, hay un legado, hay una historia de porteros venezolanos que yo no puedo defraudar? Mira, lógicamente, como te decía, yo comentaba el tema de Gilberto, como te digo, por, digamos, esa semejanza de ser del mismo pueblo, de la física, pero para mí uno de los grandes ídolos, que lo dejaste de último, es Dudamel. Tuve la oportunidad de compartir con él como jugador, luego tenerlo como entrenador, y lógicamente Guacha, que para mí es mi papá futbolísticamente. Entonces, claro, yo he podido compartir con todas esas generaciones de porteros venezolanos en diferentes etapas de mi carrera y saber
digamos, agarrar de la experiencia de ellos momentos para poder afrontar dificultades o saber cuando las cosas están bien, cómo aprovecharlas. Ha sido importante para mí. Nosotros, como país, creo que si hay una posición que tiene una historia, un legado y una cultura dentro del fútbol venezolano, es la portería. Lo nombraste a todos ellos, pero ahora en la selección, bueno, está Laín, está Joel, está Wilker, que vienen haciendo cosas muy importantes en su carrera profesional y que le van a brindar, sobre todo Joel y Wilker, por la edad que tienen, tantos momentos importantes en el fútbol venezolano que yo creo que, digamos, en la actualidad, por el momento, digamos que esa responsabilidad cae en mí, pero estoy seguro que lo que ha sido el pasado y lo que viene como presente y como futuro dentro de esta posición es bonito y es importante para Venezuela. Tú sabes que yo estoy viendo una serie, GB y Rafa, no sé si la están viendo, que se llama Welcome to Wrexham. Bienvenidos a Wrexham, que es una serie de documental. El actor Ryan Reynolds, el que hace Deadpool, y otro actor que se llama Rob McElhenney, compraron un equipo pequeñito en Gales, en Wrexham, que estaba en la Non-League, y lo llevaron en 2 años a subir. Ya están en la segunda división, que es la cuarta en Inglaterra. En fin, toda una historia. Y uno de los episodios recientes de la temporada 2 es sobre los porteros, porque tenían a sus 2 porteros del equipo. Uno de los porteros se lesiona y llaman del retiro a Ben Foster, que es uno de los porteros de mayor trayectoria en el fútbol inglés. Tapó en la selección inglesa, tapó en Newcastle, tapó en Man United, tapó en el Watford. Se ve retirado y sale del retiro para ayudar al Wrexham a subir de la Non-League a la segunda división, que ya está en la estructura profesional del fútbol inglés. Entonces, en el episodio habla Ben Watson y el portero que lo reemplaza, o al que él reemplaza, que se llama Mark Howard, si no me equivoco, de esa comunidad del portero y de lo difícil que es, porque portero hay uno. O sea, hay 2 centrales, hay 2 laterales, hay 2 volantes de contención, hay 2 volantes, hay 2 delanteros o 3 volantes, pero portero hay uno. No puedo jugar con 2 porteros. Y el portero no es que, bueno, como no estoy jugando, me voy a convertir en lateral. Ese es Reni, que es uno solo, que es un fenómeno que va y juega delantero con Deportivo Italia y va a meter goles, pero portero es portero. Describe cómo es esa comunión, esa comunidad del portero, Rafa, y cómo coexisten la amistad y la rivalidad, porque al final de cuentas, Rafa, todos quieren tapar, pero hay solamente un par de guantes, hay solamente un uno en el equipo. Sí, mira, sobre todo lo más importante es primero que el grupo de porteros entienda que hay un objetivo, que hay un propósito que termina siendo más importante que las ambiciones personales que nosotros tenemos. Yo te voy a decir una pequeña anécdota para contarte un poco lo que es esa... O sea, como nosotros como porteros, sabiendo la dificultad que hay, que solo juega uno, que normalmente no se cambia mucho, que los porteros, digamos, estábamos sentados en la mesa con Tomás, con Salo, ellos estaban hablando de cuántos partidos tenían en la selección y tal, y Tomás, digamos, estaba un poco como adivinando, no sé, bueno, yo creo que Ale tiene 60, que este tiene... Me dice, Rafa, tú debes tener como 40 o 50 juegos. Yo digo, no, Tomás, yo no tengo ni 20. Sí. Y me dice, ¿cómo no tiene 20 partidos en la selección? Si tiene 10, 12 años viniendo. Le digo, no tengo ni 20 partidos. Le digo, yo tardé 11 años entre el primer partido que juego de eliminatoria en Bolivia al partido que juego... al partido que juego aquí en Ecuador contra Ecuador en la eliminatoria pasada. Y si comparo eso con la selección que tuve, fueron casi 14 años en los cuales yo no tuve la oportunidad de ser, digamos, el portero titular en la selección. Y siempre vine con la ilusión, con el deseo de estar, de competir, pero sabiendo que, bueno, que juega uno y que el entrenador decide. Siempre intento dar lo mejor de mí y competir por el puesto, pero como te digo, cuando eres portero también sabes que a veces las oportunidades están o no están, llegan o no llegan, y bueno, es importante estar preparado. Yo pasé por el momento deportivo que tuve en TC, que hace 1 año y algo sin estar en la selección ahora, y volví recién hace un par de meses, en mayo, en la última fecha FIFA antes del eliminatorio, y mira, me ha tocado la oportunidad de estar y lógicamente, imagínate el valor que le puedo dar yo a esa oportunidad si tuve casi 14 años esperando por ella, pero como te digo, eso habla de que uno como jugador tiene que ser constante, paciente y sobre todo estar preparado para que se una la oportunidad con la preparación, que creo que es algo muy, muy importante en la vida de un deportista.
Rafa, yo tengo una última pregunta de mi parte. Tú sabes que yo tengo una academia de fútbol en Miami y mi hijo tiene 12 años, bueno, 11, va a cumplir 12 pronto. Y cuando juegas categorías menores, se nos hace muy difícil como que enamorar o convencer o captar porteros, porque el joven, el niño, quiere jugar o de delantero, quiere meter goles o quiere hacer un ejercicio de espejo como mediocampista, como Messi, como Cristiano, X. ¿Qué me aconsejas tú o a cualquier director de academia en el mundo que tiene que captar más porteros? Porque tú, por ejemplo, lo tuyo fue distinto. Tú tuviste personalidades que marcaron impacto en ti muy cercanas. Entonces eso te inspiró a jugar esa posición. Pero se hace muy difícil, por ejemplo, en Estados Unidos, específicamente en Miami, captar porteros. Y hasta los padres, hasta es difícil hasta convencer a los padres. ¿Qué harías tú en ese caso? Bueno, lo primero es porque cuando tienes 8 o 9 años, cualquier pelota que te patean por arriba termina siendo gol. Y entonces, por ahí, digamos, empieza esa desazón por la posición. Ahora el fútbol se ha ido adaptando y han ido cambiando de los valores para que incluso en esa posición tengan la posibilidad de jugar, digamos, de manera más adaptada a su edad. Pero primero, hacerlo sentir la importancia que tienen dentro del equipo el portero, y luego, sobre todo, quitarle toda esa responsabilidad que desde niño o culturalmente se da al portero de que, bueno, es que falla y es gol. Sí, pero todos fallamos en la vida, en el deporte, en todo, y esas son cosas que son parte del juego. Entonces, cuando le vas quitando ese tipo de desazón a ellos, de sentir esa culpa por el gol, de sentir que la posición no es importante, van agarrándole más cariño. Y algo que, por lo menos que se utiliza mucho en Europa, es que en los entrenamientos y eso se va rotando mucho a los jugadores de posición, sobre todo en las edades pequeñas, para que vayan, no sé, no sé, una vez por semana, 10, 15 minutos los ponen en el arco a cada uno, para que también el que quizá por ahí tiene esa cosquillita por el arco pueda ir agarrándole más amor y cariño a la posición, porque en realidad, como te digo, termina siendo una posición difícil por todo ese peso que se le da al momento de fallar, pero al final, para mí, que tengo muchos años jugando esa posición, termina siendo único, y si tú sientes como esa diferencia cuando estás en el campo, sientes que por más que, bueno, 10 jugadores, así como al mismo tiempo, para jugar es difícil, bueno, 10 jugadores en el campo, pero un portero hay uno solo, entonces al final eso también termina siendo algo que al jugador lo motiva. Mira, vamos a ir cerrando contigo, Rafa, te agradecemos el tiempo y que estés con nosotros acá en Estamos Ready, en el podcast. ¿Cuánto te impacta a ti como portero? Yo nunca he oído un portero hablar de esto, la verdad. ¿Cuánto te impacta a ti la formación táctica? O sea, porque siempre escuchamos, no, que yo como delantero prefiero el 4-2-3-1 porque prefiero dos extremos que, por ejemplo, me tiren más centros y un volante atrás de mí para generar espacio y ahora qué sé yo. O no, yo prefiero el 4-4-2 con un segunda punta, o el central te habla, no, yo quiero jugar con 3 en el fondo porque yo soy mejor con los pies. Pero nadie le pregunta al portero, porque la gente asume que, bueno, el portero es portero y tapa, y no le importa nada si es 3 con 2 extremos, o sea, 5-3-2 y los extremos van y se quedan, o si es 4-4-2. O sea, a ti, Rafa Romo, ¿te importa o cuánto te impacta el esquema que juegue tu equipo? Mira, sobre todo en los últimos años termina siendo más determinante. Antes, cuando el portero no podía jugar la pelota o en el saque de meta a sus compañeros dentro del área y todo eso, era un poco menos determinante, porque, bueno, sacabas al equipo, pateabas largo y al final la composición no era muy importante. Pero ahora el portero, yo creo que es la posición dentro del fútbol que en los últimos años más al portero se le pide que juegue mejor con los pies, que cubra espacios en el campo, digamos, a la espalda de su defensa. Entonces, ahora sí termina siendo mucho más importante y determinante el esquema táctico para el portero. Cuando juegas con 3,
normalmente tienes un líbero, eso permite que el portero no tenga que cubrir tanto espacio detrás de los centrales. Cuando son dos, el espacio que tienes que cubrir es un poco mayor. Luego va siendo determinante. Ahora la salida del balón depende mucho de eso. Entonces, cuando son tres, eso le quita responsabilidad al portero. Pero si son dos centrales, el portero tiene que, digamos, prácticamente pararse en el medio de ellos para jugar la pelota. Entonces, ahora termina siendo mucho más importante por esa evolución de la posición. Pero te digo, unos 5 o 6 años atrás para mí era indiferente cómo jugar al equipo, porque, digamos, esas responsabilidades no estaban incluidas en lo que es la posición. Buenísimo. Para ir cerrando, preguntas rápidas, corticas y el pie. Ronda de penales para que los ataje Rafa Romo acá en Estamos Ready. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio Guacharaca Baena? Rapidito. Que trabajara siempre, que estuviera listo para aprovechar las oportunidades. ¿Y Dudamel? Rafa, que tuviera la personalidad, que a pesar de los errores o de cualquier circunstancia en el partido, el portero tiene que demostrar seguridad y personalidad. Describe en 3 palabras a César Farías. A César, primero, competitivo al 100%, orgulloso de ser venezolano y capacidad para afrontar retos. ¿Quién es el mejor portero del mundo hoy en día? Para mí, Ter Stegen. ¡Ah, vamos! ¡Ay! Los del Madrid se van a poner histéricos en este capítulo. ¡Vamos! ¿A qué rival enfrentaste que dijiste, coño, no puede ser que estoy enfrentando a fulano? Messi me impresionó la capacidad que tiene para jugar, su rapidez mental sobre todo. Creo que es el rival que más me ha impresionado. La mejor pareja de centrales de Sudamérica en eliminatorias hoy son Osorio y Ángel. Sí, de verdad que han logrado una compenetración importante, se están entendiendo bien y sobre todo para mí que estoy, digamos, atrás de ellos, siento esa seguridad de lo que están haciendo y de la compenetración que tienen entre ellos. ¿Para qué está hoy en día Alexander González? Ale está viviendo un momento, digamos, una segunda vida dentro del fútbol. Yo creo que Ale puede jugar en los más altos niveles del fútbol. De verdad que tiene capacidad para defender y para atacar y creo que es un lateral muy completo. ¿En qué equipo sueña retirarse Rafa Romo dentro de muchos años? Me gustaría jugar en Portuguesa. Si tuviera la oportunidad, retirarme en Portuguesa. Un ex Llaneros admitiendo que quiere jugar en el Portuguesa. Va a haber tangana en el llano venezolano. Sí. Va a haber tangana. Bueno, la verdad es que mi abuelo fue fundador de Portuguesa, mi padre jugó ahí, mi hermano jugó ahí. Entonces, digamos que a pesar de que yo tengo mucho aprecio por Llaneros y por todo las oportunidades que me brindaron, para mí sería muy bonito poder cerrar mi carrera ahí. Si hubieses podido elegir cualquier club del mundo para jugar, ¿en cuál hubieses jugado, Rafa? En el Barça. ¡Vámonos! No le digas eso a él, hermano, no le puedes decir eso a él. No, pero yo creo es que la tiene fácil, porque mis abuelos, mi abuelo, como te dije, que viene él es español, catalán, entonces digamos que ahí es más allá del fanatismo, es un sentimiento porque digamos que él desde pequeño nos inculcó ese amor por el equipo. Y por último, Rafa, cierra los ojos, imagínate que estamos en el 2026 y Venezuela está celebrando el pase a la Copa del Mundo de Estados Unidos en Maturín, repleto de 55,000 personas. ¿Cómo se siente ese momento? ¿Qué hace Rafa Romo en ese momento? Mira, sin duda, lo primero que me gustaría es poder tener a mi esposa y mis hijas ahí. Y sería llorar, sería gritar, yo no sé, la verdad que cuando tú esperas tanto algo y tienes la ilusión de conseguirlo, yo creo que ahí las emociones son incontrolables. Entonces, creo que esperemos que en el 2026 estemos celebrando eso, que sea un momento único para todo el país, porque creo que creo que es un objetivo que tenemos como país y va a ser muy importante y muy emotivo. No clasificamos al sub-20 en Maturín, clasificamos en Puerto La Cruz al sub-20,
Pero en Maturín se gestó el pase al hexagonal con ese penal que vimos de Rafa que le atajó a Cristian Nazarí, que vive en nuestra memoria colectiva para siempre, porque hoy hablamos con Rafa Romo, un protagonista insigne del fútbol venezolano. Rafa, te lo dije cuando te vi en Maturín, cuando compartimos en el estadio, cuando compartimos en el aeropuerto. Eres un chamo excepcional. Desde muy joven lo fuiste, lo sigues siendo. Has tenido que soportar una presión enorme, unas responsabilidades titánicas tan grandes como tu estatura, y siempre has estado a la altura, siempre has sabido responder al llamado de tu país, a las adversidades. Yo creo que la vida evalúa a las personas, y especialmente a los hombres, por cómo caen y se levantan. Y tú que has caído múltiples veces, Rafa, siempre te has levantado más fuerte. Y hoy que estás en el mejor momento de tu carrera, con apenas 33 años, que para un portero es el pico de sus condiciones, tienes, estoy seguro, muchas cosas más por delante, muchas cosas más para celebrar, muchas cosas más para vivir dentro de la cancha de fútbol. Estás en un momento hermoso, disfrútalo, celébralo. Yo como venezolano te lo agradezco por lo que les está dando el país en Universidad Católica de Ecuador, ahora con la Vinotinto. Estás en un momento enorme. Tenemos la mejor defensa del continente y eso tiene mucho que ver, no solamente con Wilker Ángel y con Jordan Osorio y con Miguel Navarro y con Cristian Macuni y con Alex González, sino con el gigante baby de Turén, contigo, Rafa. Sigue en tu camino, sigue por donde vas, sigue haciéndonos sentir orgullosos de ser venezolanos, de ser el ejemplo vivo de lo que el país puede y debe ser, no solamente dentro de la cancha, sino como un venezolano ejemplar fuera de la cancha. Rafa, te mando un fuerte abrazo, ojalá nos veamos pronto en Maturín y que sigas con tu carrera, que vas en una ascendencia indudable. Rafa, muchas gracias por estar. Gracias, Rafa, admiración, gracias de verdad. Bueno, no, de verdad, gracias a ustedes. Como le digo, para mí ha sido un placer compartir con ustedes porque vengo siguiendo lo que vienen haciendo en el podcast y me parece muy interesante. A Gravy, un placer, hermano, no te conocía y de verdad que algo que admiro de ti es esa, digamos, esa pasión con la que defiendes a nuestro gentilicio. De verdad que nosotros como deportistas también estamos orgullosos de lo que eres como persona, de lo que eres como deportista, y bueno, de verdad que les agradezco que sigan enalteciendo al deporte venezolano y a todos los venezolanos, porque creo que si hay algo que tenemos que mejorar como país es seguir enalteciendo nuestro gentilicio y llevando a Venezuela a lo más alto. Entonces, bueno, de verdad que ha sido un placer compartir con ustedes hoy. Rafa Romo, Gracias. el arquero de la Vinotinto, el titán del arco, el gigante baby de Turén. Rafa, te queremos mucho y nos vemos pronto. Rafa, gracias. Rafa Romo. Casi nada, Gravy Josué. Casi Yo te voy a nada. decir algo. Me encantó, me deleité escucharlo, porque como yo tampoco lo conocía no lo conocía él personalmente, obviamente lo he visto jugar. Ver cómo él maneja su imagen, ver cómo él habla, lo elocuente que es, yo me quedo más con eso porque eso es lo que necesita el país. Él es el primer deportista que yo escucho que dice, no, pero es que a mí me enseñaron en mi casa a no solo ser un buen deportista, un profesional, sino a ser un ciudadano integral. Él mencionó eso varias veces y para mí eso es un gran mensaje, Carlos, porque en el país nosotros queremos vivir o soñamos vivir en un país mucho más desarrollado, mucho más educado, y se empieza de allí. El deporte es una plataforma y definitivamente Rafa Romo no es nada más un grande en el fútbol venezolano, cuando las cosas son ciertas, sino es un gran venezolano en general, por lo que dijo hoy, por cómo se manejó. Tú sabes que la selección, eso es un gran punto, la selección tiene varios jugadores así, ¿sabes? Tomás Rincón es así, Roberto Rosales es así, Rafa Romo es así, Salomón Rondón es así. La selección está llena de jugadores que tienen eso, que entienden que no solamente es dentro de la cancha, sino que tiene que ser fuera, y Coño, eso luego se va devolviendo. Y añadiendo a tu punto, pero es que nosotros no sabemos esa vaina. Entonces Bueno, hay que hacer esto más. Claro, ahora que saben, porque ya entrevistamos a Tomás, entrevistamos a Luisma, entrevistamos a Rafa Romo y los vamos a seguir entrevistando a todos acá en Estamos Ready y enalteciéndolos y contando sus historias por ellos mismos. Así que le agradecemos el tiempo a Rafa. ¿Quién presenta este podcast, Gravy Josué? Ahora que tengo internet, juegaenlinea.com. ¡Juega en línea!
Betliga.com, el sitio para jugar y apostar y divertirse en internet. Ya empezó la NBA, papá, ya empezaron los parleycitos, ya empezó la NBA, vamos a meterle fuercita, la Serie Mundial ya viene, Texas contra Arizona, ya está la NHL, viene la NFL, todo, la Champions League, la Liga Inglesa, la Liga Española, el FUTB, la LBBP, porque juega en línea, es patrocinante oficial de la LBBP y sus 8 equipos. Juega en línea. Grevis Vázquez, Carlos Mauricio Ramírez, compartan el contenido, multipliquen el mensaje de venezolanidad positiva. Suscríbanse, bloqueen la negatividad. La gente que no suma, apártenla, déjenla en el camino, que eso la vida se encarga de ellos tranquilitos. Te quiero mucho, partner. Coño, cafeteros, vale. Cafeteros arriba. En el básquet colombiano. Casi me da un infarto ayer, pero ganamos. Vamos para semi. Vamos para semi. Señores, después hablamos de esa vaina. Esto fue Estamos Ready. Chao.